israelíes en Gaza dejan al menos 32 muertos y Hamás advierte de una peligrosa escalada, mientras el cardenal de Jerusalén llama a persistir en el plan de paz. El Papa León XIV visita Asís y pide a los obispos ser profecía de paz para el mundo. Un obispo en España es investigado por la Fiscalía por presuntos delitos de odio contra el colectivo LGTB. El prelado dice que intentan amedrentar a la iglesia. Un sacerdote argentino con más de 30 años de misión en África, transformando la vida de los más necesitados, visita su país con un mensaje de esperanza, trabajo y fe. Conocemos a un sacerdote nicaragüense exiliado en Estados Unidos tras enfrentarse a la dictadura. Hoy acompaña a los migrantes mientras denuncia que la persecución contra la iglesia en Nicaragua continúa. Hola amigos, soy Eddie, vamos terminando la semana. Así es, Natalie, qué gusto estar contigo como siempre con esos televidentes desde los estudios en Lima, Perú. Bienvenidos a su noticiero con enfoque católico EWTN Noticias. Soy Natalie Paredes. Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. En el día de la beata Ana Kolesarova, patrona de las víctimas de abuso y de la juventud, iniciamos las noticias con preocupante información que amenaza con la paz en el proceso en la Franja de Gaza, luego del acuerdo entre Israel y Hamás. Una familia palestina en Gaza llora la muerte de un padre y sus 3 hijos víctimas del ataque israelí este miércoles en Gaza, que alcanzó su tienda de campaña. Mis hijos y mi esposo, lo más preciado que tenía se han ido. ¿Qué puedo decir? Que Dios tenga misericordia de ellos, y Dios es mi refugio. Frente al hospital Nasser en Khan Yunis, otros identifican los cuerpos de sus familiares. El Ministerio de Salud de la Franja informó que al menos 32 gazatíes murieron, 12 niños entre ellos, 88 heridos. Según Israel, sus soldados fueron atacados a tiros en Khan Yunis. El miércoles, reporta Associated Press, no hubo muertos y respondieron con ataques. En un comunicado, Hamás negó atacar al ejército de Israel, condenó los bombardeos como una grave escalada, mediante la cual Netanyahu busca reanudar el exterminio de su pueblo. Pidió a Estados Unidos que haga cumplir el alto el fuego. La zona fronteriza de Gaza permanece bajo control militar israelí, mientras que el área más allá sirve como zona segura. Según el Ministerio de Salud de Gaza, los ataques israelíes han disminuido desde el acuerdo del alto el fuego, aunque no cesan por completo. Hasta ahora, más de 300 muertos. El Ministerio de Salud de Gaza, que forma parte del gobierno dirigido por Hamás, mantiene registros detallados considerados fiables por la ONU y expertos independientes. El patriarca latino de Jerusalén, cardenal Pier Battista Pizzaballa, habló este jueves con Radio Vaticana sobre la reciente aprobación del Plan de Paz para Gaza por parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Al purpurado se le preguntó cómo ve la situación en la franja, teniendo en cuenta que Palestina sí está de acuerdo con el plan, pero jamás no tiene intención de desarmarse bajo esas condiciones. La decisión de la ONU no cambia nada en el territorio, pero es un reconocimiento de la comunidad internacional. Es un plan que, como todos los planes, nunca puede ser perfecto, pero es el que tenemos y es el único que ha detenido la propagación de la guerra y puede ofrecer un mínimo de esperanza a la población palestina y más allá. Digamos, pues, que la votación de la ONU es una suerte de consagración general de la comunidad internacional, que aunque no cambie nada, es importante desde un punto de vista político ideal y general. En cuanto a la vida en el territorio y su implementación concreta, sabíamos desde el principio que sería muy difícil, y seguirá siéndolo, ver implementados los diversos puntos del plan de Trump. Sabemos que jamás no tiene intención de entregar sus armas. No creo que Israel tenga mucho deseo de retirarse completamente de la franja. Digamos que ambas partes fueron las que tuvieron que aceptar este plan, pero se enfrentan, por así decirlo, a serias dificultades. Debemos persistir. Estados Unidos es el único país que, junto con los países árabes y Turquía, puede lograr imponerse, porque en este momento la buena voluntad no basta. Debemos también tener el valor de imponer políticamente soluciones que poco a poco nos conduzcan a un futuro más prometedor, pero llevará mucho tiempo y será muy agotador. Por otro lado,
Conectado desde Asís, el Papa León invitó a mantener viva la esperanza y a mirar al futuro con confianza. Fue durante su reunión con los obispos italianos este jueves. Los prelados realizan su asamblea anual. En su discurso, el Santo Padre también pidió a los obispos ser profecía de paz para el mundo. Antes de la cita, el Santo Padre visitó la tumba de San Francisco de Asís. Más tarde rezó en la iglesia de la Porciúncula, restaurada por el santo con sus propias manos. Escuchemos al Santo Padre. Vivimos en una época marcada por divisiones nacionales e internacionales. Los mensajes y el lenguaje hostil y violento a menudo se difunden. La carrera por la eficiencia deja atrás a los más frágiles. La omnipotencia tecnológica comprime la libertad. La soledad consume esperanza, mientras que numerosas incertidumbres pesan como incógnitas sobre nuestro futuro. Sin embargo, la palabra y el espíritu todavía nos instan a ser artesanos de amistad, de la fraternidad, de las relaciones auténticas en nuestras comunidades. Por otro lado, un obispo en España es investigado por la Fiscalía por presuntos delitos de odio contra el colectivo LGTB. Se trata del obispo de Orihuela, Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla, conocido por su intensa labor evangelizadora en redes sociales y en Latinoamérica, reporta Así Prensa. Según el periódico Información, el grupo Tu Pueblo y el Mío denuncia al prelado por unas declaraciones en mayo en Radio María sobre las llamadas terapias de conversión. El obispo afirma que sus declaraciones no estaban dirigidas al colectivo LGTBI, sino a la ley que prohíbe este procedimiento. También señala que la intención de la denuncia sería, según él, amedrentar a la Iglesia para limitar su capacidad de expresarse en temas relacionados con la sexualidad y la antropología cristiana. Remarcó que la Iglesia no puede por menos de predicar el evangelio del amor y de la pureza, y no van a dejar de acompañar a las personas con inclinaciones homosexuales que piden libremente ayuda espiritual para vivir en castidad. El prelado también dijo que no ha recibido una notificación judicial al respecto. El padre Pedro Opeca es un sacerdote argentino con una larga misión en Madagascar, África, donde más del 75% de los habitantes son pobres, según el Banco Mundial. El padre Opeca, miembro de la Congregación de la Misión, también lo conocen como el albañil de Dios. Impulsó la construcción de una efectiva ciudad para los más necesitados, donde solo había desperdicios. El padre Opeca visita esos días su país. Nuestro corresponsal Matías Boca siguió sus actividades. Durante el mes de noviembre y hasta el 1 de diciembre, el padre Pedro Opeca está recorriendo distintas comunidades de Buenos Aires y del norte argentino, testimoniando que la esperanza, el trabajo y la fe pueden transformar la vida de los pueblos. La Basílica de San José de Flores recibió con alegría y entusiasmo al sacerdote vicentino, quien celebró la misa en acción de gracias por su 50 aniversario sacerdotal. Los jóvenes dan la vida, dan la fuerza, dan la alegría. Los jóvenes traen ideas, traen toda su juventud. Es que las personas adultas ya han hecho lo que han hecho, ya han dado a lo que han dado. Ahora se necesitan siempre fuerzas nuevas, nuevas imaginaciones, nuevos gestos. Ahora hay que salir más a las calles, hay que salir a los barrios, hay que salir. La juventud tiene que ser misionera hoy, misionera. Los jóvenes tienen que salir y no tener vergüenza de dar testimonio de su fe, de la esperanza que los habita. Porque nosotros queremos crear un mundo mejor, un mundo más fraterno, más justo. Una gran cantidad de jóvenes y adolescentes acompañaron su visita en el barrio porteño de Flores. Su palabra, su testimonio, su sacerdocio, su entrega es aliento y esperanza para una iglesia renovada, de puertas abiertas. Creo que lo que sembró el padre Opeca en esta comunidad y en toda esta ciudad, donde estuvo visitando, sobre todo es alegría y la esperanza, ¿no? De una iglesia que sale al encuentro, de una iglesia que tiene ganas de encontrarse con el otro, con los más necesitados, con los más pobres, con los que más sufren, con los más enfermos. Y bueno, demostrar también que Jesús se encarga de todo, ¿no? Una persona tan importante como lo es Pedro Opeca, que nos viene a visitar de muy lejos. Así que agradecidos infinitamente con él, con la comunidad, con la parroquia y con Jesús por habernos también permitido vivir este momento lleno de esperanza, ¿no? El salir al encuentro, el misionar. Bueno, nosotros también somos el grupo misionero de acá de la parroquia San José de Flores, así que nada, un mensaje totalmente esperanzador para todos y cada uno de nosotros. Opeca fundó Acamasoa, una ciudad levantada sobre lo que antes era un basural.
Allí, la educación, el trabajo y la fe se convirtieron en pilares de una comunidad que hoy cuenta con 22 barrios y más de 4.000 viviendas para unos 30.000 habitantes. Además, escuelas, hospitales y bibliotecas. Ya hace 10 años que se celebra la Misa de los Jóvenes todos los domingos, 19 horas, aquí en la Basílica de San José de Flores. Hoy, con la presencia de un gran misionero argentino en Madagascar, el padre Pedro Peca, quien impulsó a todos los jóvenes a comprometerse, a seguir anunciando la buena nueva. En Buenos Aires, Matías Boca, EWTN Noticias. Y ahora llevamos nuestra atención hacia Nicaragua a través del testimonio de un sacerdote hoy exiliado en Estados Unidos. Se trata del padre Nils de Jesús Hernández, quien descubrió su vocación en medio de la guerra civil en su país. Siendo estudiante y aspirante franciscano en Matagalpa, encabezó un paro estudiantil contra el reclutamiento militar obligatorio. Así se convierte en objetivo del gobierno, viviendo bajo vigilancia y riesgo constante, según relata. Más tarde, al ser considerado disidente y con un plan para acabar con su vida, el padre Nils Hernández busca el exilio en Estados Unidos en 1988. Hoy es párroco de la Iglesia Reina de la Paz en Iowa. Padre Nils Hernández, qué gusto tenerlo con nosotros en EWTN Noticias. ¿Qué desafíos encontró al llegar a Estados Unidos tras verse obligado a salir por la situación política en Nicaragua? Bueno, yo llegué aquí a la ciudad de Los Ángeles, California, en 1988. Los desafíos más grandes que yo encontré fueron culturales. Es un cambio totalmente diferente a la comida, el lenguaje, el inglés, y habían tantas culturas que es un desafío, pero un enriquecimiento que yo obtuve a través de el exilio. Yo llego aquí a Iowa y es aquí donde yo vengo a aprender el inglés y yo continúo, me conecté con la parroquia donde yo estoy actualmente. Era otra parroquia, llevaba el nombre de San José, y entonces aquí comencé a involucrarme dentro del ministerio hispano de la Arquidiócesis de Dubuque. ¿Y cómo es su vida y ministerio ahora ya en Estados Unidos, padre? Yo tengo que atender a los anglosajones como también a los hispanos o latinoamericanos. Y desde aquí es donde yo he estado denunciando la persecución de la iglesia en Nicaragua. Padre, usted sigue alzando su voz por su pueblo nicaragüense. ¿Cómo ve ahora la situación actual en Nicaragua y la persecución contra la iglesia en el país? Bueno, la persecución de la iglesia en Nicaragua continúa siendo mucho más cruel. Este es un gobierno que sabemos de que a ellos no les importa nada. Ellos quieren callar las voces disidentes tanto en el exilio como los que están dentro de Nicaragua. El pueblo nicaragüense está callado, pero eso no significa de que el pueblo nicaragüense no está protestando. A través del silencio, el pueblo nicaragüense está protestando, porque así somos los nicaragüenses. Los nicaragüenses no nos callamos, nosotros siempre estamos protestando y encontramos las formas creativas de cómo protestar en contra del gobierno. Esto fue lo que a mí me enseñó también la creatividad de todos los jóvenes cuando estaban durante el conflicto, de que ellos buscaban la manera cómo protestar en contra del gobierno. ¿Cómo ve usted el interés del Santo Padre por la iglesia en Nicaragua? Yo creo que esa reunión que tuvo con los obispos nicaragüenses y el más reciente que tuvo con Monseñor Álvarez, el Santo Padre está diciendo: yo estoy con ustedes, la Madre está con ustedes, su Santa Madre, la Iglesia Católica, está con el pueblo, y esa es una señal muy grande de que el Santo Padre, él no está desinformado, él está muy informado de todo lo que está pasando, de la crueldad del gobierno de la dictadura de Murillo y Ortega. Y su mensaje también, padre, para los jóvenes, para el pueblo nicaragüense que está dentro y fuera del país. Mi mensaje a todos aquellos que están en Nicaragua, que sigan perseverando,
Hay que tener una fe firme que en medio de la persecución tenemos que recordar de que Dios está siempre con su pueblo. Como decía el Evangelio de ayer, de que los pelos de la cabeza están contados. Eso significa de que Dios está con su pueblo. Y a todos los jóvenes que están aquí en el exilio y todos los que estamos aquí en el exilio, invito a que nos unamos, a que sigamos luchando por la libertad de Nicaragua, que un día vamos a regresar victoriosos y triunfantes para gritar esos gritos de libertad que Nicaragua ha resucitado. Padre Enir de Jesús Hernández de la Llana, muchas gracias por la entrevista, por contarnos su testimonio también, y seguimos unidos en oración por Nicaragua. Muchísimas gracias a ustedes por haberme dado este espacio. Que Dios les bendiga. Hacemos una pausa y al volver, la iglesia en Colombia conmemora la tragedia de Armero, en la cual más de 25.000 habitantes murieron por la erupción de un volcán. Además, a más de 300 años la devoción a Nuestra Señora de Rosario de Chiquinquirá en Venezuela se transmite de generación en generación, y en el día de su fiesta el fervor se desborda pidiendo su intercesión ante la incertidumbre. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Por estos días, Colombia conmemora 40 años del desastre natural más devastador de su historia, la erupción del volcán Nevado de Ruiz, que sepultó la ciudad de Armero el 13 de noviembre de 1985. 8 meses después, el Papa San Juan Pablo II visitó este camposanto y oró junto a una inmensa cruz que desde entonces se erige como símbolo de fe y esperanza. Nuestra corresponsal Lida Lozada nos cuenta. Era conocida como la Ciudad Blanca de Colombia por los extensos cultivos de algodón que impulsaban el progreso de sus cerca de 30.000 habitantes. Tras la erupción del volcán Nevado del Ruiz, ubicado a menos de 50 kilómetros de Armero, una avalancha de lodo cayó sobre la explanada donde se levantaba esta población del departamento del Tolima, arrasándola casi por completo. Según datos oficiales, unas 25.000 personas fallecieron, cerca de 4.600 resultaron damnificadas y más de 4.000 viviendas quedaron destruidas. Frente a la devastación, la Iglesia Católica fue una de las instituciones que más se movilizó, no solo para brindar consuelo espiritual a los familiares de las víctimas, sino también apoyo humanitario a los sobrevivientes. Porque claro que en la tragedia no pereció tampoco todo el mundo. Siempre quedaron muchos sobrevivientes a quienes se les dedicó mucho trabajo y se les dio mucha ayuda. El Secretariado Nacional de Pastoral Social y 7 jurisdicciones eclesiásticas activaron un plan global de rehabilitación a través del cual construyeron 1.069 viviendas nuevas y repararon más de 1.700, creando nuevos hogares en municipios aledaños como Ibagué, Lérida, Honda, Mariquita y Ambalema. 1.600 personas fueron atendidas también a través de créditos y apoyos educativos. Además, la Iglesia apoyó la construcción de obras de infraestructura pública. 8 meses después de la tragedia, también llegó un signo de consuelo de la Iglesia Universal: la visita del Papa San Juan Pablo II. Así lo dejó escrito en un libro Monseñor Fabián Marulanda, quien en aquella época era el vicario de pastoral de la Arquidiócesis de Ibagué e impulsó el paso del Santo Padre por Armero. En la retina de los colombianos quedó muy grabada la imagen del Papa Juan Pablo II arrodillado ante la cruz de cemento que se levantó en el lugar donde antes existió la Ciudad Blanca de Armero. Aquí se hace realidad aquello de que una imagen vale más que 1000 palabras. El actual nuncio apostólico en Colombia recordó esa oración durante la Eucaristía conmemorativa de los 40 años de la tragedia que congregó el jueves último a cientos de fieles, muchos de ellos sobrevivientes de ese episodio. La misa fue concelebrada por los obispos de la región y acompañada por más de 50 sacerdotes.
El mensaje es seguramente la cercanía del Papa León, y también un mensaje para todos de reflexión y de fraternidad. Reflexión hacia los muertos, comunión con ellos, oración y al mismo tiempo fraternidad entre nosotros. Cuando hay esas grandes tragedias nos ponen de verdad a pensar sobre el sentido de la vida. En el marco de la conmemoración se presentó la obra de restauración del que fue el corazón espiritual de esta comunidad, la iglesia de San Lorenzo. Es la primera etapa del Jardín de la Vida, un proyecto de memoria que busca que estas piedras, que aún hablan, edifiquen un espacio de permanente memoria y reflexión para honrar la vida de los sarmeritas, como son conocidos los nacidos en estas tierras. Durante la intervención, las ruinas revelaron un hallazgo inesperado: el presbiterio y parte del piso original del templo, que permanecían ocultos bajo piedra y escombros, lo que para la iglesia constituye un verdadero signo de esperanza. Es hacer que ese lugar, que era el encuentro de la comunidad con Dios, siga siendo eso, un lugar de encuentro, un lugar de paz, un lugar de recogimiento y de oración. Además de la restauración física del templo, se abrirá una plataforma digital interactiva para que los sobrevivientes aporten sus recuerdos allí. En Colombia, Lida Lozada, EWTN Noticias. Y al sur de California, Estados Unidos, inauguró la muestra El Sudario de Turín, una experiencia inmersiva. La exposición fue planificada durante 3 años con un costo de $5 millones financiados por donantes. Se cree que el Sudario de Turín fue el que envolvió a Cristo en el sepulcro. Veamos. Una exposición sobre el Sudario de Turín abrió sus puertas este miércoles en el campus de la Catedral de Cristo, en el sur de California. La muestra cuenta con salas de proyección de 360 grados, espacios interactivos y una escultura de Cristo a tamaño real. El contenido fue creado principalmente por Otonia INC, un grupo de investigación del Sudario con sede en Roma y fundado en 2005. Su nombre significa paños de lino o paños funerarios. Otonia es la palabra del Evangelio de Juan que describe lo que se encontró en la tumba vacía. Cuando Pedro y Juan llegaron a la tumba aquella primera mañana de Pascua, entraron y vieron los lienzos tendidos. La palabra que Juan utilizó en su Evangelio es Otonia, y ese es el nombre de nuestra organización. El Sudario de Turín original, también conocido como Sábana Santa, mide 4,3 metros de largo y 1 metro de ancho. Se conserva en una vitrina blindada y climatizada en la Catedral de San Juan Bautista de Turín, Italia. Muchos cristianos creen que esta tela fue la que envolvió a Cristo cuando fue enterrado. Se ha convertido en uno de los objetos más estudiados de la historia. Me interesé por el sudario cuando era adolescente y vivía en Colorado, ya que uno de los miembros de mi iglesia formaba parte del equipo del proyecto de investigación de Sudario de Turín de 1978. En la exposición, los asistentes podrán apreciar recreaciones en 4D de la resurrección, según la Catedral de Cristo de la diócesis de Orange, así como la imagen impregnada en el sudario de un hombre con heridas similares a las que sufrió Cristo. Dios plantó todas las pistas en el sudario que esperaban a una generación científica específica para al menos desvelar el misterio. Veo lo que creo que es nuestro Señor que sufrió, ya sabes, este tipo de cosas que fueron realmente terribles, pero lo hizo como un acto de amor para redimirnos, para redimir al mundo, para protegernos del mal. Aunque la Iglesia Católica nunca ha declarado formalmente la autenticidad de la sábana, ha alentado su veneración como un poderoso apoyo para la fe y para la reflexión. Llevamos nuestra atención a Venezuela, donde los devotos de Nuestra Señora de Rosario de Chiquinquirá explican por qué le tienen devoción a esta querida advocación mariana. Nuestro corresponsal Andrés Enríquez estuvo en Maracaibo para la fiesta de la Virgen. Como cada 18 de noviembre, Maracaibo se convierte en la capital devocional de Venezuela cuando miles de fieles católicos se reúnen para celebrar la fiesta de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, afectuosamente conocida como la Chinita. Los venezolanos siguen pidiendo la intercesión de la Madre de Dios, especialmente en estos tiempos tan convulsos para el país. La Chinita es patrona del estado Zulia. En estos días en Maracaibo, su capital a orillas de un inmenso lago,
la devoción por la Santísima Virgen se desborda. Aquí casi todos tienen una historia personal con la chinita, la anécdota de un milagro o de un favor recibido contado hasta las lágrimas, o del consuelo milagroso ante alguna dificultad. El día de hoy estoy aquí principalmente por pedir por la sanación de mi tío, el cual en marzo fue diagnosticado con cáncer. Creo que es un sentir que es difícil de explicar. Una madre, un ejemplo a seguir desde su sí, desde su forma maravillosa de mostrarnos su amor hacia Dios y la forma en la que debemos amar a Jesús. Primero fui un milagro para mi mamá. ¿Por qué? Mi mamá me ofreció, mi mamá siempre le pidió a la Virgen tener una niña y ella me iba a poner María de los Ángeles Chiquinquirá, pero bueno, no me lo puedo poner porque era muy largo. Desde pequeña me han inculcado el venir a la bajada, el venir a su día, y de verdad que la chinita en mi familia ha hecho muchos milagros de salud, más que todo con mi abuela, y de verdad es un agradecimiento y un amor muy grande a ella. Hace 316 años, una pequeña tabla que una humilde señora recogió flotando del lago de Maracaibo mientras lavaba la ropa comenzó a brillar milagrosamente en su casa, revelando la imagen de la Virgen de Chiquinquirá. Desde entonces es venerada por millones de venezolanos. Todo lo que le he pedido a la Virgen, ella lo ha intercedido ante Jesús. Y siempre la llevo en mi corazón, pues es un amor tan grande y una devoción tan grande que le tengo a la Virgen que no tiene comparación. Porque así no se pierde como que la esperanza, ¿no? Estamos en un tiempo en que nos llamamos peregrinos de la esperanza. Y en este tiempo de tanta incertidumbre, más que todo en Venezuela, porque no sabemos qué puede pasar, deberíamos de acercarnos más a la Virgen, de rezar el rosario, ya que es como que el arma más poderosa que hay en el mundo. Para los maravinos, llega a ser complicado poner en palabras el afecto que sienten por la Virgen, que es para todos los católicos un camino seguro a Jesús. Yo creo que devoción, la fe intacta, mi familia, porque esto está desde chiquitita. O sea, es algo que me inculcó mi papá y desde chiquititas nosotras estamos aquí y siempre es con ella para todos lados. Más allá de eso, podemos aprender demasiado de ella a través de toda su historia. Pienso que le hace mucha falta a la juventud ser un poquito más creyente de estas cosas y bueno, qué mejor ejemplo que este. Ciertamente es el testimonio de millones de zulianos el que conmueve a toda Venezuela. Como cada 18 de noviembre, este quedará grabado para siempre en el corazón de muchos. En Venezuela, Andrés Enríquez, EWTN Noticias. Nos despedimos anunciándoles que este viernes 21 de noviembre EWTN transmitirá el encuentro virtual del Papa León XIV con la juventud de la Conferencia Nacional de la Juventud Católica desde el Lucas Oil Stadium en Indianápolis, Estados Unidos. Transmitiremos este gran evento desde las 10 de la mañana, hora del este. Hasta mañana.